Estás escuchando Asuntos Exteriores, los enigmas de la política económica internacional, un podcast del Grupo de Investigación Polar de la Universidad de Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Asuntos Exteriores. Somos Sabrina Nola y Jordi San Juan y hoy vamos a hablar del juego de la disuasión en las sanciones económicas. Primero nos gustaría hacer una pregunta de investigación, es decir, cómo y por qué las sanciones económicas se han convertido en una herramienta clave en la estrategia de disuasión entre Rusia y Occidente, redefiniendo la que es la dinámica global y cuáles son las implicaciones estratégicas y los costes que surgen de esta situación. Efectivamente, ¿estas medidas son realmente eficaces? De hecho, en el tablero geopolítico contemporáneo, las sanciones económicas emergen como una de las herramientas más afiliadas y controvertidas. La guerra en Ucrania ha intensificado su uso, transformándolas en un juego estratégico entre Occidente y Rusia. Las sanciones no son solo un castigo, son un juego estratégico con el objetivo de influir en los comportamientos, a través de restricciones comerciales, financieras y energéticas. Occidente, por su lado, busca alterar el cálculo de costes y beneficios del Kremlin. Se crea una presión suficiente para disuadir al adversario de acciones agresivas o desestabilizadoras, y al mismo tiempo Rusia responde con contramedidas económicas, buscando minimizar el daño y explotar las divisiones dentro de los aliados occidentales. Entonces, la crisis en Ucrania estalló como un juego de la información incompleta, donde ambas partes sobrevaloraron sus posiciones. Por un lado, Rusia, interpretando señales como la dependencia energética europea y la aparente debilidad del Occidente, subestimó la respuesta coordinada de la Unión Europea y de la OTAN en apoyo a Ucrania. Por el otro lado, el Occidente y Ucrania confiaba en el apoyo militar directo y rápido de la OTAN, que resultó ser más moderado. Entonces, esos errores de cálculo llevaron a una escalada en la que las sanciones económicas se convirtieron en el arma de la guerra. Así que estas mismas sanciones económicas, como han descrito el Instituto Peterson para la Economía Internacional y el Real Instituto Elcano, tienen por objeto aislar a Rusia desde el punto de vista financiero y comercial. Este aislamiento se manifiesta de diversas maneras, y las sanciones económicas adoptadas en contra de Rusia son una acción coordinada de los países occidentales, que quieren hacer que la expansión rusa sea más costosa y difícil de sostener con el tiempo. Las sanciones pueden modelarse como un juego iterativo, en el que cada jugador, en este caso Rusia y Occidente, intenta maximizar sus beneficios mientras minimizar los costes. Occidente impone sanciones para reducir los recursos de Rusia, afectando sectores vitales como energía, finanzas y tecnologías. Las sanciones se añaden a las medidas vigentes impuestas a Rusia durante el 2014. Entre otras, se van a nombrar, por ejemplo, la exclusión de grandes bancos rusos como el Sberbank del sistema SWIFT, lo cual impide que 10 bancos rusos y 4 bancos bielorrusos realicen o reciban pagos internacionales utilizando el mismo sistema SWIFT, la congelación de activos del Banco Central de Rusia y la Unión Europea también ha prohibido la venta, el suministro, y la transferencia y la exportación a Rusia de billetes en euro. El objetivo en este caso era lo de limitar el acceso del gobierno ruso al efectivo en euro. ¿Y cuáles son las consecuencias de las sanciones? Pues por un lado tenemos la caída del rublo, la moneda rusa, contra el dólar, que llegó a subir hasta más de 100 rublos para comprar un dólar. También el PIB ruso se contrajo significativamente en 2022, pero se recuperó parcialmente gracias al comercio con China y la India y a políticas de sustitución de importaciones. Por otro lado, la inflación también ha aumentado, con un fuerte aumento de los precios de los bienes de consumo, manteniéndose muy por encima del objetivo de CBR del 4%. Para los países en desarrollo que dependían de las exportaciones rusas y ucranianas de cereales y fertilizantes, también se enfrentaron a graves dificultades. La eficacia de estas sanciones es objeto de debate. Aunque han debilitado la economía rusa, no han detenido las operaciones militares en Ucrania, porque las sanciones han sido tomadas con el objetivo de parar la guerra y las agresiones por parte de Rusia, y de hecho parece más que los países la están utilizando como instrumento de agresión. Claro, es cierto, y
Por otro lado, Rusia, en respuesta, adopta contramedidas con un juego del chantaje. Por ejemplo, recupera lo que es el comercio con China, creando triángulos financieros que no dependen, de alguna manera, de Europa. De mismo modo, Rusia ha reducido exportaciones de gas natural, petróleo a Europa, aprovechando de la dependencia energética de la Unión Europea para ejercer presión política. Y al mismo tiempo sabemos que ha solicitado también pagos en rublos y no en dólares, reforzando también indirectamente la moneda nacional para poder detener la devaluación previa. ¿Y cuáles son las consecuencias de las contramedidas? Pues en primer lugar, el corte del suministro de gas a Europa ha provocado un aumento de los precios globales de la energía, pero también ha impulsado a la Unión Europea a acelerar la diversificación energética y reducir con ello su dependencia de los combustibles fósiles rusos. Los países de la Unión Europea han reducido su dependencia al gas ruso y han aumentado, por otro lado, las importaciones del gas natural de Estados Unidos y Qatar, y acelerando la transición también hacia energías renovables. Para los países en desarrollo, las naciones africanas, que dependen en gran medida del trigo ruso y ucraniano, han visto un aumento del precio del pan y otros alimentos esenciales, con consecuencias sociales significativas como protestas e inestabilidad política. Esto demuestra que países en vía de desarrollo siguen pagando los costes de decisiones tomadas por parte de países desarrollados. Las sanciones han tenido un impacto tangible, pero no definitivo. Por un lado, el colapso del rublo y la contracción inicial del PIB ruso se han compensado con políticas de sustitución de importaciones y acuerdos con nuevos socios como China, que han logrado amortiguar el golpe. Ha habido un impacto global, sobre todo en el aumento de los precios de la energía y de las crisis alimentarias en países en desarrollo. Y también ha tenido costes para Occidente, a través de la inflación y divisiones políticas entre los Estados miembros de la Unión Europea. Como señaló el think tank Bruegel, el enfrentamiento entre Rusia y Occidente es como un juego de la gallina, a suma no cero. Ambas partes buscan resistir el mayor tiempo posible sin ceder, llevando al límite su resistencia económica, y son también una forma de infligir costes al país objetivo y señalar cuánto dolor pueden soportar los países sancionados sin fragmentarse internamente. Otra problemática es el riesgo del reparto no equitativo de los costes de las sanciones entre los estados de la Unión Europea, aumentando las desigualdades internas. Es decir, la estrategia de detener las importaciones de gas es costosa, pero podría funcionar si se garantiza la solidaridad entre los estados de la Unión Europea. Claro, y al mismo tiempo resulta que la Unión Europea efectivamente no ha alcanzado y no está alcanzando sus objetivos a través de las sanciones. Por ejemplo, en este caso, Rusia nunca ha sido uno de los principales destinos de exportación de los productos comunitarios y, en consecuencia, los paquetes de sanciones que la Unión Europea impuso a Rusia durante el primer año hicieron muy poca diferencia en el flujo tanto de ingresos que recibió Rusia. Y al mismo tiempo, Rusia ha buscado, como hemos visto, nuevos destinos para la exportación de su energía. Entonces, uno de los efectos más duraderos de las sanciones resulta ser la fragmentación geopolítica. La creación de nuevos bloques económicos, como hemos visto que Rusia ha empezado a abrir lo que son nuevas vías comerciales con China e India. Por otro lado, importantes dudas con respecto a la legitimidad de estas medidas. De hecho, muchos países emergentes no han adoptado sanciones y continúan sus relaciones con Moscú, y lo cual demuestra que no todos los países están de acuerdo. Y con respecto a los nuevos bloques económicos, vemos el importante papel que desempeña India, que refina y reexporta en Occidente el petróleo ruso. Así que emerge otra vez nuevas alianzas y nuevas vías económicas entre Rusia y Asia. Las sanciones entre Rusia y Occidente tienen consecuencias globales, es decir, penalizan los países en desarrollo y limitan el suministro de fertilizante y trigo. Las sanciones económicas han redefinido las dinámicas globales, pero plantean interrogantes sobre su eficacia como herramienta de disuasión. En ese sentido, la vía de la disuasión no es la mejor opción, claramente, para evitar la guerra. Resulta, en ese sentido, ser ineficiente. De hecho, las medidas de sanciones económicas han logrado infligir costes significativos a Rusia, pero no han detenido la guerra en Ucrania, lo cual era el objetivo principal. Ha reforzado la unidad occidental, pero al coste de acentuar las desigualdades globales y las divisiones internas, como se ha registrado también en la Unión Europea.
No se han abordado, de hecho, las razones del enfrentamiento a la base del conflicto y se logra simplemente tenerlo bajo control, pero no se hace nada para resolverlas. Un camino más prometedor habría sido lo de explotar la idea de que además de un motivo de conflicto, hay también un surplus a distribuir, como es el caso del territorio entre Rusia y Ucrania. Entonces, siempre es posible identificar un acuerdo eficiente en la línea de Nash, como por ejemplo una adopción de estrategias más útiles para los estados individuales, que pero al mismo tiempo pueden también alcanzar un equilibrio económico global y sostenible. Las sanciones económicas, por tanto, no son solo instrumentos de presión económica, son parte de un juego estratégico más amplio, donde la credibilidad, la resistencia y la unidad juegan un papel crucial. Sin embargo, hay preguntas que permanecen sin respuesta. Una de ellas es ¿hasta qué punto las sanciones económicas pueden influir en el curso de una guerra sin convertirse en un boomerang para quienes las imponen? Encuentro que es necesario hacerse las preguntas y reflexionar sobre ello, porque el futuro de todos nosotros depende también de las vicisitudes que se están desarrollando en esos territorios. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.